y a compartir mi pantalla. Bueno, buenos días, ahora que se está grabando, buenos días a quienes van a ver este video. Y este video es para explicar el tema que nos va a llevar las siguientes 2 semanas, que se llama proyecciones. Es un tema pues que requiere sí dedicación, porque es una nueva destreza, una nueva habilidad que van a aprender, una habilidad con su cerebro, porque le van a enseñar a identificar las proyecciones de un objeto, y una destreza porque con sus manos van a aprender a obtener esas proyecciones, a trazar esas proyecciones en la hoja de papel. Entonces, sí es un tema que requiere práctica, es un tema básico para cualquier carrera de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de mecánica, que se quiera hacer, porque, les digo, estas habilidades de proyecciones son indispensables para cualquier trazado que se haga de una máquina, un dispositivo, una casa, un objeto de diseño. Eso es lo básico. Bueno, el tema final es proyecciones ortogonales. Este es un tema que vamos a ver una parte en el primer parcial y la segunda parte en la primera semana del segundo parcial. Es un tema que puede empezar a verse desde las proyecciones ortogonales hacia lo isométrico o desde lo isométrico hacia lo ortogonal. Ahorita vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Yo prefiero empezar ahorita, digamos, por lo difícil, para que una vez que pasemos lo difícil, ya lo siguiente sea más fácil. Van a haber algunas otras actividades formativas, es decir, actividades que se van a realizar como práctica, pero que no tienen calificación. Pero es importante que ustedes hagan esas prácticas, porque ese es un tema en el que nos vamos a equivocar mucho. O sea, muchas cosas que corregir en la práctica. Y no tienen calificación precisamente para que no se sientan ustedes presionados de que todo tiene que ser perfecto a la primera. El chiste es que se atrevan a hacer los ejercicios, a ver si están bien, si están mal, para evaluarse a sí mismos de cómo van avanzando en sus ejercicios. Pero el chiste es hacerlos. Decía entonces que el tema son proyecciones ortogonales, obtención de vistas, pero vamos a empezar viendo qué es una proyección ortogonal. Una proyección ortogonal simple es cuando el dibujante, que para mejor comprensión será llamado observador, el dibujante se referiría en este caso a nosotros que vamos a dibujar, y el observador sería quien aprecia el dibujo final. Por ejemplo, un arquitecto puede hacer el dibujo de un plano, puede ser el maestro de obra, o puede ser el dueño de la casa, o puede ser una persona que hace un trámite con el plano. Entonces, por eso se incluyen a estos dos nombres. Bueno, entonces el dibujante, en este caso nosotros, estamos mirando las caras principales del objeto de forma perpendicular, mostrando las características principales de cada cara. Cuando hablamos de forma perpendicular, significa que estamos completamente de frente, no hay un grado de inclinación, no hay ningún grado de perspectiva, estamos completamente de frente. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Este sistema requiere por lo general de varias vistas para poder obtener completamente una precisión completa del objeto. Estas vistas usualmente están distribuidas de forma perpendicular unas con otras. Es así como se obtienen las vistas frontales, laterales derechas, izquierda, superior, inferior y posterior. Bueno, entonces, cuando hacemos una proyección ortogonal necesitamos al menos 3 vistas para saber cómo es el objeto. Para explicar esto vamos a ver un ejemplo. En la vida real se utiliza así. Aquí tenemos el dibujo de una casa. Tenemos el dibujo de una casa. Es una casa pequeñita, para que vean el ejemplo. Y esto es lo que conocemos como el plano arquitectónico. Y esta sería la vista superior, es decir, como si estuviéramos viendo desde arriba, justamente desde arriba, sin ningún tipo de inclinación, sin ningún tipo de ladeo, vamos a decir, y sin techo, estamos viendo la casa. En este caso, es una casa pequeñita, les decía, de una sola planta,
Y la proyección ortogonal es esta. La planta arquitectónica es la proyección ortogonal. ¿Por qué? Porque como veíamos en el concepto, la proyección ortogonal es verlo de manera perpendicular. Es decir, justamente de manera a que no tenemos ninguna inclinación, y como ustedes pueden ver aquí, están los muros sin inclinación y sin elevaciones. En este caso, la proyección ortogonal, vamos a imaginar que pasamos un cuchillo o una aplanadora por la casa y queda como estampita, y entonces vemos los detalles interiores de esta casa. Aquí podemos ver cosas que en la casa están en 3 dimensiones, por ejemplo, estos 2 escalones. En una proyección ortogonal, aquí vemos los 2 escalones. Voy a activar mi lásercito para que se vea. Pues sí, tenemos 2 escalones, este y este. Acá los vamos a ver sin ninguna elevación. Aquí el arriate de las flores, aquí vemos igualmente el arriate, los 3 arriates. No me colocan las puertas acá, bueno, no sé por qué, porque son puertas corredizas. Aquí vemos las 2 puertas que se abren, acá. Ya el interior de la casa no lo vemos ahorita. Aquí vemos una especie de balconcito, que acá nuevamente se ve. Lo que quiero que vean es que en la proyección ortogonal todo está planito. O sea, literalmente este plano está plano. No se ven que la altura de las paredes y todo eso. Entonces, si fuéramos el maestro de obra de esta casa, pues no sabríamos cuánto mide las ventanas, o cuánto mide la pared, o cuánto mide el techo, o a qué altura del piso van a estar estas ventanas, etcétera. Entonces voy a necesitar otras vistas, es decir, otras proyecciones ortogonales, pero desde otro punto de vista. Esta decíamos que está como si lo viéramos desde arriba, pero necesitaríamos a lo mejor un punto de vista lateral. Aquí mi ojito bien raro, un punto de vista lateral para saber los detalles de las alturas. Entonces obtenemos otra vista, y en este caso está la vista frontal, es la vista de frente de la casa, y volvemos a ver detalles como los escalones. ¿Se acuerdan que eran los escalones? Pero ahora los vamos a ver de frente, ya no desde arriba. Y acá están mis 2 escaloncitos, y aquí vemos las 4 puertas de la entrada y las 2 puertas que sabemos que es de la recámara, y vemos estas columnas. Nos vemos nuevamente aquí, pero si se fijan ahora ya tenemos las alturas de la casa, y entonces ya vamos a saber cuánto miden las ventanas, cuánto miden las puertas, etcétera. Esta vista, si se fijan aquí se las pongo, tiene una perspectiva hacia atrás porque está en 3 dimensiones, pero esta pasa completamente plana. Entonces no importa si hay cosas hacia atrás, hacia adelante, en una proyección ortogonal la vista es completamente plana. Y esto es muy importante que lo recuerden, porque es lo que más trabajo luego les cuesta en la proyección. Insisten, digamos, en dejar cosas en 3 dimensiones, y no. En la proyección ortogonal es completamente plano. Aquí vemos ya, para terminar este ejemplo, la parte posterior de la casa. Vemos que hay unas escaleras, una puerta, una ventana, la parte de atrás de este como balconcito. Y vemos nuevamente como todo, aunque esté proyectado hacia atrás, por ejemplo esta área de las escaleras, pasa completamente planito. ¿Se fijan? No se ve separado del cuerpo general de la casa, sino que pasa plano. Esto es bien importante que lo recuerden. No importa que haya cosas que en perspectiva estén separadas, en la proyección ortogonal son planos. Y aquí vemos, por ejemplo, el techo de la casa que está echado hacia atrás, porque forma una especie de pirámide.
En la proyección está plano también, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la vista superior del techo y vemos las 4 aguas de la casa. Por agua se refiere a las inclinaciones del techo para que escurra pues, el agua. Y vemos cómo está señalado que baja la altura. Y hay una especie de X que me indica que se desdobla en 4 vértices. El techo tiene 4 bajantes, ¿sí? Y eso sería la vista desde el techo. Entonces recordemos que el techo parecía pirámide, pero en la vista superior del techo pasa plano. Y esto es bien importante que lo recuerden siempre en las proyecciones. Las proyecciones, no importa que haya alguna inclinación o separación del objeto, en la proyección se vuelve plano. Volverlo plano es hacerlo ortogonal, es decir, hacerlo completamente perpendicular a nuestra vista. Vamos a empezar por algo sencillo para obtener, bueno, porque esto obviamente ya son niveles profesionales, pues al menos de diseño de casa habitación es bastante sencillo, pero ya es un nivel profesional. Nosotros vamos a empezar con objetos pequeñitos, ¿verdad? Vamos a empezar con un objeto, que es un cubito, pero antes les voy a explicar cómo llegamos a esa proyección. Bueno, las proyecciones se hacen con base en los cuadrantes del plano cartesiano. Este plano cartesiano ustedes ya lo vieron en la primaria, en la secundaria, y probablemente también en matemáticas, ahora en la prepa. Y ustedes veían, ya saben, el eje de las X y el eje de las Y. Pero vamos a agregar una tercera dimensión, perdón, que es el eje de las Z, que es la profundidad. Entonces, bueno, aquí pueden vertical, lateral, horizontal. Nosotros lo podemos conocer también como X, Y o Z, que es altura, anchura y profundidad. Son nuestras 3 dimensiones. Al agregarlo con profundidad, ya sabemos que tenemos valores positivos y negativos. Vamos a dividir este plano cartesiano en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. El primer cuadrante es el plano de proyección para los países europeos. Y en el caso de México, que es un país americano, vamos a utilizar el tercer cuadrante, como les digo aquí, que es el sistema americano. Y del sistema americano vamos a obtener las vistas frontales, que sería esta parte de aquí, vista frontal, la vista lateral derecha, es decir, vamos a obtener la proyección del lado, y la vista superior, ¿sí? Son las 3 vistas que vamos a obtener en el sistema americano. Este sistema americano se utiliza en Estados Unidos, en México, en todos lados, creo que excepto en Argentina o Brasil, no recuerdo bien exactamente cuál de ellos dos. Ellos utilizan el europeo, pero nosotros utilizamos el americano. Perdón. Para esto vamos a emplear otro tipo de proyección que se llama proyección isométrica. La proyección isométrica es una forma de proyectar en la que tenemos 3 ejes separados por ángulos iguales. Es decir, aquí la inclinación de la proyección vamos a usar siempre los mismos ángulos, y esos ángulos son los ángulos de nuestras escuadras, bueno, de nuestra cartabón. Aquí las líneas paralelas permanecen a la misma distancia unas de otras. Eso, así en palabras, pues no se entiende bien. En la práctica, ¿cómo se ve? De esta manera. Esta es una proyección isométrica. En la proyección isométrica vamos a trabajar con ángulos de 30 grados y con ángulos, bueno, 60 obviamente, de aquí a acá para formar los 90, y con líneas también de 90 grados, de 90 grados para las líneas verticales, ¿sí?
Aquí podemos utilizar como base ya sea nuestra escuadra y luego el cartabón, o nuestra regla T y luego el cartabón, como ustedes prefieran. Cualquiera de las dos maneras de colocar la escuadra es correcta. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar conociendo cómo se obtiene una proyección en el plano americano.